Versículo 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José. Antes que se juntasen. Se halló que había concebido del Espíritu Santo. Jesús. Es el nombre dado al Hijo encarnado de Dios. Nombre dado antes de que naciera por el ángel Gabriel. El nombre Jesús. Transcripción griega del hebreo Yeshua. ¿Qué significa Jehová es ayuda o salvación? Jesucristo. Nombre personal y título dado al Salvador. El título Cristo significa ungido. Lo mismo que la palabra hebrea Mesías. Señala que Jesucristo en particular es el ungido de Dios. Desposada. La palabra desposar viene del latín desponsare y significa prometer. Desposar es contraer un compromiso nupcial. En la sociedad hebrea, establecía una relación permanente y exigía fidelidad absoluta. Aunque la unión no se consumaba antes del matrimonio. Generalmente, los padres del joven iniciaban las gestiones para el desposorio. Aunque a veces el joven mismo escogía primero la novia. En algunas ocasiones se pedía el consentimiento de la novia, como en el caso de Rebeca. María. Nombre que se ha interpretado de diversas maneras. Existen varios posibles significados. La que ama. La amada. María fue pariente de Elizabeth. También fue la madre de Jesús. José. En hebreo significa que él añada. Juntar significa unir unas cosas con otras. Según la Real Academia Española, el término juntar también puede significar tener el acto sexual. La expresión antes que se juntasen. Significa que José y María no tuvieron relaciones sexuales antes del nacimiento de Jesucristo. Hallar significa ver, observar, notar. También puede significar dar con alguien o algo que se busca. Concebir. Es cuando una mujer queda embarazada. Y empieza la formación de un ser humano en el útero de la mujer. Versículo 19. José su marido, como era justo, y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Justo. Denota rectitud, un estado de ser recto, de conducta recta. Sea que se juzgue en base de normas divinas o humanas. Infamar. Es quitar la fama, honra y estimación a alguien o algo personificado. Secretamente significa de manera secreta. Un secreto es una cosa que cuidadosamente se tiene reservada y oculta. Versículo 20. Y pensando él en esto. He aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo. José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer. Porque lo que en ella es engendrado, del Espíritu Santo es. Ángel. Del griego ángelos. Significa mensajero. Ser sobrenatural, celestial, un poco más alto en dignidad que el hombre. Señor. Término que traduce varias voces hebreas y griegas, que expresan la idea de una persona que merece respeto o ejerce autoridad. Aplicado a Dios, Señor expresa la afirmación fundamental de la Biblia. Dios es soberano en la naturaleza y en nuestra vida. Aparecer, significa manifestarse, dejarse ver. Por lo común, causando sorpresa, admiración u otra expresión de ánimo. David. El hijo menor de Isaí de Belén. Creció en fuerza y valor mientras cuidaba las ovejas de su padre. Samuel lo ungió como rey, y el Espíritu de Dios descendió sobre David a partir de ese momento. Mientras tanto, Saúl llamaba a David periódicamente a la corte, para calmar su mente perturbada con su destreza con el arpa. Mientras todavía era adolescente, David obtuvo el reconocimiento de la nación y la amistad de Jonatán, hijo de Saúl, por medio de su victoria sobre Goliat. La envidia cada vez mayor de Saúl y 4 intentos en contra de la vida de David, solo sirvieron para aumentar su popularidad. Después de la muerte de Saúl, las fuerzas de David avanzaron tierra adentro hasta Hebrón, donde fue declarado rey de Judá. Solo después de la muerte de Isboset, reconoció todo Israel a David como rey. Algunos de los mayores logros de David se encuentran en el ámbito literario.
De los 150 salmos, 73 tienen títulos que identifican a David como el autor. Recibir. Es admitir a otra persona en su compañía o comunidad. También puede significar tomar lo que le dan o le envían. Engendrar es dar vida a un nuevo ser. Versículo 21. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús. Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Salvación. La idea básica del término salvación es rescatar y preservar de un peligro inminente. Implica dar salud y seguridad. Según el Antiguo Testamento, el peligro y la calamidad física persiguen al hombre hasta la muerte. Dios es el único que lo puede socorrer y salvar. El Nuevo Testamento toma el amplio concepto del Antiguo Testamento y lo liga a la persona de Jesucristo. Salvador es el título preeminente de Jesucristo. El pecado consiste en cualquier infracción de las normas que salvaguardan la vida normal. O sea, la comunión entre Dios y el hombre. Como es Dios el que ha establecido las normas que se infringen. Cada pecado es, al final de cuentas, rebelión contra Dios. Es evidente que cada acto pecaminoso de la voluntad es fruto de la condición del alma pervertida del hombre. Esta condición se conoce como depravación. Es la incapacidad de evitar el pecado y la incapacidad de hacer el bien. El ser humano estaría condenado, si no fuera por la redención que ofrece Jesucristo. Versículo 22. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: acontecer. Significa suceder, producirse un hecho. Tener lugar un hecho, evento o suceso. Cumplir. Es llevar a efecto algo. Dicho. Es una palabra o conjunto de palabras con que se expresa oralmente un concepto cabal. Profeta. El término hebreo, naví, traducido profeta, se deriva de una raíz que significa anunciar o proclamar. La función primordial del profeta es la proclamación de la palabra de Dios que ha recibido. El propósito es llamar al pueblo al arrepentimiento y la conversión a Dios y a su pacto. El mensaje de los profetas halla su cumplimiento en la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Versículo 23. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es: Dios con nosotros. Virgen. Viene del vocablo betulá, que se aplica a la mujer que no ha conocido varón. La expresión, que no ha conocido varón, significa que no ha tenido relaciones sexuales. La sociedad hebrea tenía en alta estima a la mujer virgen, por cuanto estaba destinada a engendrar hijos que continuarían la estirpe familiar. El padre protegía a su hija, para poder entregar la virgen al hombre que se casara con ella. Varias leyes se dictaron para compensar al padre si violaban o difamaban a su hija. O bien para compensar al novio si la joven que se le entregó como esposa no era hallada virgen. Versículo 24. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Hacer. Es ejecutar, poner por obra una acción o trabajo. Versículo 25. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Y le puso por nombre Jesús. El término conocer significa entender, advertir, saber, echar de ver a alguien o algo. Según la Real Academia Española, el término conocer también puede significar tener relaciones sexuales con alguien. La expresión no la conoció significa que José y María no tuvieron relaciones sexuales antes del nacimiento de Jesucristo. Primogénito. Es primero en orden de nacimiento. Para entender el nacimiento de Jesucristo, según el Evangelio de Mateo, tenemos que leer el anuncio del nacimiento de Jesús. En el libro de Lucas, capítulo 1, del versículo 26 al versículo 38. Y la visita de María a Elizabeth. En el libro de Lucas, capítulo 1, del versículo 39 al versículo 56. María estaba desposada con José, cuando el ángel Gabriel le dio el anuncio de que iba a tener un hijo, y llamará su nombre Jesús.
María le respondió al ángel Gabriel, ¿cómo será esto, pues no conozco varón? Ella no había tenido ninguna relación sexual con un hombre. María era virgen. El ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces María dijo, He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. En aquellos días, María visitó a Zacarías y a Elizabeth. Y se quedó María con ella como 3 meses, después se volvió a su casa. María estaba desposada con José, antes que se juntasen. Se halló que había concebido del Espíritu Santo. Había 3 etapas de una boda judía. La primera etapa era el compromiso. Un acuerdo formal hecho por los padres. La segunda etapa era el compromiso matrimonial o desposar. Era la ceremonia donde se hacían promesas mutuas. La tercera etapa era el matrimonio. Aproximadamente 1 año después. Cuando el novio llegaba por su novia en un momento inesperado. El desposorio era la confirmación del compromiso previamente establecido por la pareja. Y una vez adquirido se consideraban marido y mujer, aunque todavía no podían vivir juntos. Después de la ceremonia del desposorio, cada uno de los desposados se retiraba a su casa a vivir separados, esperando el siguiente paso que los uniría en matrimonio. El desposorio duraba alrededor de 1 año. Y una vez adquirido no se podían romper a no ser por carta de divorcio. Y esta es la etapa que María y José estaban viviendo. Fue en esta etapa en que el libro de Mateo, capítulo 1, versículo 18 dice: Se halló que había concebido del Espíritu Santo. Y la frase antes que se juntasen, indica sin duda que María era virgen. Por cuanto no habían llegado a la etapa del matrimonio. Como los desposados eran considerados marido y mujer aunque no vivían juntos. Es decir, no tenían relaciones sexuales y no se habían casado. El libro de Mateo, capítulo 1, versículo 19 dice que José es marido de María. José, al ver el estado de embarazo en que se hallaba María, como era un hombre justo, es decir, que era un hombre que deseaba vivir de acuerdo con la ley de Dios, no quería acusarla en público. Quiso dejarla secretamente. La ley establece en el libro de Deuteronomio, capítulo 22, versículo 23 y versículo 24. Si hubiere una muchacha virgen desposada con alguno, y alguno la hallare en la ciudad, y se acostare con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad, y los apedrearéis, y morirán. La joven porque no dio voces en la ciudad, y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo. Así quitarás el mal de en medio de ti. Si José hubiese acusado públicamente a María, pudo haber provocado que María fuera castigada con la muerte. Es importante volver a mencionar que María no tuvo relaciones sexuales antes del nacimiento de Jesucristo. María era virgen. Ya explicamos que fue el Espíritu Santo que vino sobre María. Y el poder del Altísimo la cubrió con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá, será llamado Hijo de Dios. Esto lo vemos en el libro de Lucas, capítulo 1, versículo 35. Un ángel le reveló en sueños a José, la razón del embarazo de María. Porque lo que en ella es engendrado, del Espíritu Santo es. En el versículo 21. El ángel del Señor le da el mismo mensaje que María recibió del ángel Gabriel. En el libro de Lucas, capítulo 1, versículo 31. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús. Con el nacimiento de Jesús, se cumple la profecía del profeta Isaías. La profecía se encuentra en el libro de Isaías, capítulo 7, versículo 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Después que José despertó del sueño, obedeció al ángel. Recibió a su mujer. Pero no la conoció. Es decir, no tuvo ninguna relación sexual con ella. Hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús.